es la comprensión del ambiente como fundamento de la estrategia. Ya saben, Octavio Islas. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México. Gracias también a mi casa por permitirme participar en este congreso. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas que espero les llamen la atención. Y lo primero, pues, es dar las gracias a Juan Carlos Peña. Seguramente no podría decir nada si no es por Juan Carlos. Juan Carlos, pues gracias por el voto de confianza y espero no decepcionarte. Eh, Mi gratitud siempre por tu amistad, el privilegio de ser tu amigo para mí es muy, muy importante y me compromete mucho las responsabilidades que delegas en mí. Muchas gracias. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver. La información, punto uno, información ambiente, punto dos, la comunicación estratégica, punto tres, y una renovada comunicología, la nueva comunicología posible como conclusión. Pues vamos comenzando. Vamos a hablar de la información. Y de entrada, así como primera idea, es la materia prima de una renovada comunicología. ¿Por qué utilizo el nombre o el término comunicología? Pues es el nombre correcto para designar a la ciencia de la comunicación. La ciencia de la comunicación es comunicología. ¿Ok? Y parto de Noah Harari, un historiador, vendedor de bestsellers, sí, pero muy serio y muy inteligente. Nos dice que hace 13.500 millones de años, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos. Después estos se combinaron en moléculas. El relato de átomos, moléculas y sus interacciones se llama química. Hace 3.800 millones de años, perdón, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamados organismos. El relato de los organismos se llama biología. Hace 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras sólidas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos así como importante? Pues que todo comienza con la información. En ese sentido, hay una curiosa coincidencia entre la física cuántica, que ha ofrecido las explicaciones más importantes del universo, que en realidad es un multiverso. Les anticipo. ¿Qué significa un multiverso? Que no hay un universo, hay varios. Es una de las cuestiones que la teoría de las cuerdas ha estado trabajando desde hace algunos años. Entonces, hay muchas similitudes entre la física cuántica y la tradición religiosa. En el principio fue la información, en el principio fue el verbo. Entonces, en la primera trillonésima de segundo por debajo del tiempo de Planck, muy científico el asunto, física cuántica, la información comienza a transformarse en energía, en materia, en tiempo y en espacio. Entonces, la ciencia considera fundamentalmente a la información como una magnitud física, pero es la sustancia fundamental del universo y la vida. La información es una magnitud física que es capaz de relacionar todo lo que existe en el multiverso, que ya sabemos, se trata del conjunto de universos posibles, desde partículas subatómicas hasta universos. En todos ellos hay información, que es la materia prima de la comunicología. La unidad de información es el bit, el binary digit, que expresa siempre la existencia de dos estados alternativos, 1 y 0. Todo procede de Wheeler, que fue uno de los discípulos más destacados de un tal Albert Einstein. Un comentario que les quiero hacer acerca de la importancia de lo que estamos viendo. Entre otras cosas, permite refutar al materialismo histórico, al marxismo. ¿Por qué? Porque básicamente, como entiende la historia, es manifiesto comunista Marx, la lucha de contrarios. Tesis, antítesis y síntesis. La tesis es una determinada clase social, la hegemónica. La síntesis es finalmente el resultado de la lucha de clases que se da entre la clase dominante y la
principal clase dominada. Pero ¿qué tal si la síntesis no es una lucha de clases, sino nos instala ante la perspectiva de un estado alternativo? Entonces cambiamos mucho, y este es un argumento fundamental que viene de las matemáticas, para refutar la perspectiva ideológica del materialismo histórico, entre otras cuestiones. Es muy importante reconocer esto. Y bueno, todo esto procede de Wheeler y va a ser recuperado por Klaus Shannon. Casi todo lo que nos rodea en el universo, en el multiverso, puede ser expresable en ceros y en unos. Todo lo que existe, el universo, los agujeros negros, el planeta Tierra, los seres humanos vivos, nuestros pensamientos y sentimientos, todo esto puede ser susceptible de ser expresado en unos y ceros. Entonces, es posible reconstruir las leyes de la física, el espacio, el tiempo, la materia en números. Nos guste o no a los científicos sociales, las grandes leyes del universo y la ciencia son matemáticas. Todo esto lo formula Albert Einstein en la teoría del campo unificado. La clave para procesar cualquier tipo de información es disponer de dos estados opuestos, o sea, las contradicciones, como dicen los marxistas, son posibles. El tema interesante es cómo se resuelve en un momento dado la contradicción. Para los marxistas, la lucha de clases. Para los científicos y principalmente desde la física cuántica, mayor complejidad en el sistema. Entonces, todo esto es una serie, finalmente, de progresiones a partir de ceros y unos. El código binario. Casi todos los sistemas fisiológicos y transmitir información lo hacen a través de bits. Aquí les voy a contar una historia que vale la pena presentar aquí. En un congreso hace algunos años con un destacado como McLuhan, y hablé de algoritmos, hablé de Facebook, de Google, etcétera, ¿no? Y una profesora de la Universidad Andina me increpó la línea que manejaba, pues era evidente su formación en economía política de la comunicación, que explica la política. Entonces me dice, bueno, profesor, ¿por qué no nos habla tanto de McLuhan? ¿Y qué tienen que ver los mismos? Fíjese usted que Marshall McLuhan, tal vez no lo ubiquen, pero es el comunicólogo más citado en Web of Science y en Scopus. Es el filósofo de la comunicación más reconocido. Hay que leerlo. Y por otra parte, en términos de los algoritmos, en primera instancia le podría decir que Facebook y Google, que en última instancia son algoritmos. Le voy a explicar otra cosa. Todo lo que podemos conocer y explicar en el universo es posible hacerlo a través de bits. En eso estamos. Solamente hay excepciones. Esta es muy importante. El código genético no es binario. No utiliza solo dos dígitos como el sistema binario, que solamente se reducen al 0 y al 1. El código genético utiliza cuatro diferentes categorías. Y de esta combinación se dan 64 estados posibles, que son finalmente todos los que rigen la posibilidad de la vida humana. Entonces, el código genético es un sistema cuaternario, ¿sí? No es un sistema binario, a diferencia de todo, casi todo lo demás que hay en el universo. Vean ustedes cuánta información se produce en un minuto al día. Hay datos verdaderamente impresionantes en todo esto, en un minuto, ¿sí? Estos son datos de la última versión de esta popular infografía relativa a cuánta información, cuántos datos son generados cada minuto.
Aquí lo interesante es que la información es una magnitud física, ¿sí? Que puede ser medida, cuantificada, transformada, almacenada, observada y usada. Y es la esencia de la comunicología. ¿De qué se debe ocupar la comunicología? De la información. La información representa una relación, un estado, una función. Sin embargo, necesita soportes materiales o energéticos para existir y expresarse. La información produce ambientes. Vamos al tema 2, ¿sí? Que es información y ambiente. Aquí partimos de Marshall McLuhan y la ecología de los medios, ¿sí? Marshall McLuhan fue un destacado profesor canadiense en 1911-1980 que revolucionó la comunicología. Él era un doctor en letras, estudió su doctorado en Cambridge y es uno de los filósofos más destacados en la comunicología. Sus ideas finalmente conforman un sistema más amplio que la comunicología misma. Se trata de un sistema de ciencias que es designado como ecología de los medios. Es una compleja metadisciplina que se encarga de estudiar cómo las tecnologías han transformado las ecologías y los ambientes culturales del hombre y las sociedades a través de la historia. Es decir, se vale de la comunicología, no se limita a la comunicología y de lo que trata de estudiar son los ambientes. Ambientes simples, ambientes complejos. Y vamos a ver qué tipo de ambientes. Este es Neil Postman, que junto con McLuhan es uno de los más destacados referentes en materia de ecología de los medios. Y nos explica que es un ambiente. Dice, el medio ambiente es, después de todo, un complejo sistema de mensajes que impone a los seres humanos ciertas formas de pensar, sentir y comportarse. Estructura lo que podemos ver y decir y por lo tanto hacer. Nos asigna determinados papeles e insiste en que los juguemos. Recordemos, McLuhan afirmaba que el medio es el mensaje. ¿Sí? Ok. Postman, Neil Postman, el señor que acaban de ver con la antena de televisión, y Lance Strait, que es el fundador de la ecología de los medios, conceden particular relevancia a la contribución de la semántica general, Korzybski, la cual permite afirmar la importancia que admite la información en el ambiente. Estamos relacionando información y ambiente. El fundador de la ecología lingüística enriquece el imaginario ambiental de la ecología de los medios al identificar ambientes biofísicos, verbales, semánticos, neurolingüísticos, neurosemánticos y, más importante aún, afirmar al organismo como un complejo ambiente en sí. Entonces, lo que tenemos es ambientes químicos, ambientes físicos y ambientes simbólicos. De lo que nos hemos ocupado los comunicólogos en términos generales y la gente de la ecología de los medios es de estos últimos, de los simbólicos, descuidando estos dos. Estos dos son fundamentales. Entonces, la ecología de los medios es el estudio de los media, en términos de Postman. ¿Qué son media? McLuhan utilizaba ese término para hablar de medios de comunicación, de tecnologías, dispositivos, de lenguajes, pero siempre como ambientes culturales. Y incluso el metaverso es un ambiente. Chat GPT 4, 5, 6, los que vengan, son ambientes. Y yo sé que van a platicar con un gran experto en materia de transhumanismo. Es posible comprender al transhumanismo como un ambiente posible, un ambiente complejo en la intersección entre lo biológico y lo tecnológico. Conclusión, hemos centrado nuestra atención en los ambientes culturales. Debemos extender nuestra mirada más allá de los ambientes culturales. Punto 3, la comunicación estratégica. El señor que ven ustedes aquí es Rafael Alberto Pérez. El término de comunicación estratégica fue acuñado por Daniel. El gran arquitecto de la ingeniería en comunicación estratégica se llama Jesús Galindo. Y el gran filósofo de la comunicación estratégica es este señor, Rafael Alberto Pérez. Rafael Alberto Pérez fundó dos organismos, CINTE y FISEC. Yo tengo el honor de presidir CINTE.
que es la Cátedra Itinerante de Nueva Teoría Estratégica. La Cátedra Itinerante de Nueva Teoría Estratégica es el organismo que quiso formar Rafael Alberto Pérez para firmar su legado. Un tipo muy inteligente que abrió todo este tipo de perspectivas, que nos hizo pensar que la comunicación estratégica no es una extensión compleja de la comunicación organizacional como muchos suponen. Es mucho más que eso. Aquí tenemos que la biología es bien importante y hay relaciones bien estrechas entre biología y comunicación. La biología va a ser de gran ayuda para entender la naturaleza informacional, comunicativa y estratégica del ser humano. ¿Quién lo plantea? Rafael Alberto Pérez, por cierto. Y aquí tienen ustedes ciertas etapas de la evolución, desde la familia de los simios hasta el Homo sapiens. El fuego, el fuego va a reubicar al hombre en la jerarquía de la cadena alimenticia. Esta es una escena de la Guerra del Fuego, que es toda una epopeya, que vale la pena ver una película, una producción franco-canadiense que narra la importancia del fuego. ¿Por qué fue tan importante el fuego? El hombre pudo arrebatar a los grandes cazadores sus presas. Antes, en la cadena alimenticia, la previa, el hombre no podía ser capaz de competir con las fieras, por ejemplo. Entonces las fieras cazaban algo, saciaban su apetito y luego llegaban los depredadores. Los depredadores saciaban su apetito y el último eslabón correspondía a los sapiens. Los sapiens se conformaban con extraer de los huesos la poca carnita que había en lo que designamos como tuétano, ¿sí? Gracias a la manipulación de los huesos, fue posible el desarrollo de herramientas. Pero gracias a que el hombre en un momento dado es capaz de domesticar el fuego, es capaz de arrebatarle los grandes alimentos a las presas. ¿Esto en qué va a repercutir? Una mejor alimentación determinante en el desarrollo de su sistema nervioso central y en el desarrollo de su cerebro. Entonces, el tamaño del cerebro de los sapiens, el uso de utensilios, capacidades de aprendizaje superiores y estructuras sociales más complejas van a ser del ser humano el animal más poderoso de la Tierra. Y aquí tenemos desde los Australopithecus, con un cerebro más pequeño, a los Homo sapiens, que van a tener un cerebro muchísimo más desarrollado. La evolución va de la mano con la comunicación y con la información. Sutkin, el profesor de física teórica de la Universidad de Stanford, ¿por qué es importante? Porque es quien propuso la teoría de las cuerdas. Él señala que el cerebro humano fue construido mediante mecanismos darwinianos a lo largo de millones de años. Maravilloso el cerebro humano. Manuel Martín Serrano, padre de la Academia de Comunicación aquí en España. En el libro Teoría de la comunicación en la vida social, afirma lo siguiente. Se tomó 5 millones de siglos para probar las acciones comunicativas que finalmente han configurado las capacidades comunicativas humanas. Esa evolución ha hecho nuestro cuerpo expresivo y receptivo, nuestro comportamiento simbólico, nuestra mente lógica, nuestro mundo lleno y significativo. La supervivencia de los hombres no solo dependió del fuego. El fuego es muy importante, la domesticación del fuego, pero hay que ir más allá. La capacidad de coordinarse y cooperar, ¿para qué? Para arrebatarle el alimento a una fiera fue determinante en la supervivencia de los sapiens. Para sobrevivir tienes que cooperar. Para cooperar tienes que comunicarte. Ayer, hoy, siempre. Entonces, la capacidad de comunicar nunca hubiera sido posible sin una sucesión de transformaciones previas en los organismos y en los comportamientos. Por eso, desde la ecología de los medios, la invención del alfabeto fonético es entendida así, es un invento. No nacimos con un alfabeto fonético. Fueron necesarios, como atinadamente señala Manuel Martín Serrano, millones de años
para inventar un alfabeto genético. Las mutaciones genéticas dieron lugar a especímenes con nuevas características orgánicas y nuevas pautas de comportamiento. Pero fíjense que hay una cosa muy interesante. La comunicación no es exclusiva de los hombres, ni tampoco la información falsa. Los changos, refiere Manuel Martín Serrano, vocalizan diferentes tipos de sonidos de alarma, dependiendo del tipo de depredador que se encuentre. Por ejemplo, ante felinos, el sonido de alerta los lleva a trepar rápidamente a los árboles. Otros sonidos informan de la proximidad de un águila, por lo que los changos descienden de los árboles para internarse en la maleza. Otra señal informa de la presencia de alguna serpiente, por lo que los changos se paran en dos pies. ¿Qué creen? Hay changos de esta especie en Nigeria que imitan deliberadamente estos sonidos para engañar a los miembros de su manada y que al huir dejen los alimentos de los cuales se apropian estos bribones. ¿Qué significa? Que la mentira es una estrategia de supervivencia presente en los animales. Entonces, el tratar de entender las fake news y las campañas de desinformación a partir de Internet es ser tonto. Hay que ir más allá de la cultura. Hay que remitirnos a la biología. E incluso hay que entender la mentira desde la perspectiva este, de la supervivencia, como ocurre en los monos. ¿Salen? Los animales también se comunican, socializan, juegan y utilizan estrategias. Creíamos que éramos los únicos, pues no. Lo que hay que hacer es estar muchísimo más atentos a la comunicación que subyace en los animales. Y no solamente los changos, las abejas, por ejemplo, que son determinantes en la vida humana, entre otras cuestiones. Antes se consideraba la comunicación animal desde el imaginario de una paleontología de la información, tema que propone Manuel Martín Serrano. Resulta indispensable reconocer la importancia de la comunicación intracelular que se produce en los organismos vivos. Es decir, hablábamos de la química. La química trabaja con información, la química produce la vida. Y la química resulta susceptible también de ser explicada a partir de bits, entre otras cuestiones. Es posible advertir que en el imaginario de la evolución, las formas de vida más complejas, como los sapiens, han evolucionado más rápido que otras especies gracias a la capacidad de manejar y acumular la información. O sea, hay animales que manejan, acumulan información. Los changos, sí. Las ballenas también. Las hormigas también. Las abejas también. Se comunican entre sí. Claro, intercambian información también. Los perros también. ¿Qué ocurre? Que el cerebro humano fue capaz de saber hacer más con la información disponible. Y eso marcó la gran diferencia. Y aquí tenemos a un sujeto terriblemente denostado en la Academia de Comunicación, Klaus Shannon, gringo, sí. Se ha dicho que funcionalista, que la teoría de la matemática de la información es un asunto secundario, que no es importante en el panorama comunicológico. Klaus Shannon, matemático, y Warren Weaver, genetista, incorporaron el repertorio conceptual en la comunicación términos como entropía, redundancia, bit, capacidad de canal, ruido, retroalimentación. De hecho, Shannon y Weaver equipararon información con entropía. Este concepto ahorita lo vamos a ver. En la teoría de la información, la comunicación es un proceso, la información es una medida. El propósito fundamental es asegurar la confiabilidad del sistema en la transmisión, codificación y recepción de los mensajes. ¿Sí? ¿Pero qué es entropía? Pocos investigadores de las ciencias sociales advirtieron la importancia de la entropía en el imaginario comunicológico. O sea, mientras nosotros desacreditamos como ejercicio profesional la teoría matemática de la información, esta fue tan importante que permitió el desarrollo de la cibernética, la robótica, las ciencias computacionales y la inteligencia artificial, entre otras cuestiones. Hay que regresar.
La entropía se refiere a la medida en la incertidumbre o la falta de información en un sistema, mientras que la información se refiere a la reducción de incertidumbre o el aumento de conocimiento en un sistema. La entropía se puede considerar como una medida de cantidad de información necesaria para describir el estado de un sistema. Si un sistema tiene un alto grado de desorden y falta de estructura, entonces es difícil obtener información útil de él, lo que significa que la entropía del sistema es alta. Por otro lado, si un sistema tiene una estructura clara y ordenada, entonces es más fácil obtener información de él, lo que significa que la entropía del sistema es baja. ¿De qué sistema estamos hablando? Desde el multiverso hasta la empresa, hasta la organización que ustedes quieran. Entonces, la entropía y la información están relacionadas de manera inversa. Cuanto mayor es la entropía de un sistema, menor es la información disponible en él. Y cuanto menor es la entropía, mayor es la información disponible. Esta relación se expresa en la ecuación fundamental de la teoría matemática de la información, propuesta por Shannon, que relaciona la entropía de un sistema con una cantidad de información necesaria para escribirlo. Desde el principio de todo, la información ha buscado la manera de evolucionar hacia formas más complejas y eficientes de almacenamiento. Los entes vivos, todo lo que hay en el universo con vida, somos entidades creadoras de información. El señor Ray Kurzweil es nada menos y nada más que el jefe de ingeniería de Google, ¿sí? Es autor de un libro que se llama La Singularidad. Está cerca cuando los humanos trascendamos la biología. Cuando platiquen con ustedes de transhumanismo, seguramente buena parte de las ideas fundamentales fueron retomadas de este amigo, que es el jefe de ingeniería de Google. ¿Qué significa la singularidad? Alan Turing, uno de los quien descifró el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial, señaló que habría un momento en el cual, si tú no eres capaz de distinguir las respuestas que te da un sistema inteligente de las respuestas que te da un ser humano, habremos accedido a la singularidad tecnológica. ¿Quién de ustedes puede distinguir entre las respuestas que hoy nos da ChatGPT 4 de las respuestas que te puede dar un erudito o un experto? La singularidad tecnológica no está cerca. Hemos llegado a ello. Otra idea de Kurzweil. Una vez que lleguemos a la singularidad tecnológica, el crecimiento de la inteligencia humana será aritmética, mientras que el desarrollo de la inteligencia artificial será exponencial. Todo un tema. El progreso técnico entonces también se ha incrementado exponencialmente gracias a la información. En el momento en el que un campo o sector de la ciencia o la tecnología se convierte en información, este se acelera y crece de manera exponencial. En las tesis de Kurzweil, la relevancia de la teoría matemática de la información publicada en 1948 por Klaus Shannon y Weaver, reconocido biologista genetista, es indudable. Hay que regresar a Shannon. Entonces, los sistemas se forman en la información y cambian con la información, desde el sistema átomo hasta el sistema multiverso. Las organizaciones, también las organizaciones. La necesidad de una nueva comunicología. Estamos terminando. No pocos académicos e investigadores de la comunicación no consideran la comunicología como una ciencia. Sin embargo, la comunicología no puede ser reducida a una mediología. ¿Qué es mediología? El estudio de los medios de comunicación. ¿Es importante? Sí, pero en ello no se agota la comunicología. Mucho menos subordinarla al pragmatismo útil del imaginario administrativo. Hacer más eficiente la comunicación en las organizaciones. La comunicación es fundamental en las organizaciones. Sí, es interesante. También. No, el tema no es ese. El tema es cómo es determinante en la evolución del hombre y en la vida la comunicología. Es más, en la evolución del universo. Entonces, tampoco podemos entender a la comunicología como un subsistema de los estudios culturales. La teoría de las supercuerdas y el hiperespacio, Kuhn, afirman la posible existencia de otros universos. La idea es esta, ¿no? Materia y antimateria emiten vibraciones. Hay un aparato, ahorita no se los voy a presentar,
Se llama Teremin. Ustedes deslizan sus manos y genera a partir de vibraciones sonidos. Todo lo que hay en el universo emite vibraciones. Si nosotros dejamos de afirmar que lo más importante es la comunicación humana y nos ocupamos de las posibilidades de comprender un lenguaje cósmico que subyace a través de las vibraciones, habría una notable diferencia. Esta es la agenda en la cual tiene que trabajar la comunicología estratégica en los próximos siglos, en analizar cuál es ese lenguaje cósmico, cómo inciden las matemáticas y las vibraciones en todo lo que es susceptible de ser comunicado. No sé si en un momento dado tengo el audio para poderles nada más presentar un último detalle ya para cerrar. Denme un segundito para confirmarlo. Dejo de compartir, voy a compartir otra vez, pero necesito el sonido. Ahora sí. Comparto sonido. Okay. Ya estamos terminando, pero les quiero compartir esto. Es un agujero negro que absorben y hace una semana aproximadamente se dio a conocer que también generan galaxias. Los agujeros negros son fundamentales en la evolución del universo y en la generación de vida. Paisajes sonoros en nuestro universo. ¿Qué dicen? ¿Qué significado tiene? ¿Nos interesa? Seguramente, pero estamos tan ocupados destruyendo a nuestro planeta que no atendemos algo tan importante como reconocer el posible significado de los sonidos del universo. Este es un agujero negro, nos habla. ¿Ok? Entonces, una renovada comunicología tiene que trascender los estrechos límites de la mediología y ubicarse en una perspectiva sistémica y en la complejidad para dialogar con la física cuántica, la biología, las matemáticas, la termodinámica, la ingeniería. Hay que reinstalar a la comunicología en la gran productora de conocimiento, procesadora de información. Para el maquillaje estético en organizaciones, me interesa esto, que es profunda, que es trascendente, que tiene que ver con el universo, con la vida. La biotecnocomunicología. Las vibraciones representan un lenguaje por descubrir y la posibilidad de dejar atrás el lenguaje humano, acceder a la investigación y el conocimiento del lenguaje del universo. Muchas gracias a todos. Estoy para servirles. Un privilegio estar con ustedes.